Algo wheels, ¿qué son y cómo funcionan? O ruedas de tren algorítmico, ¿qué son y cómo funcionan? Pasa que te lo cuento. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, el otro día tuvimos una noticia sobre el tema de las Algo Wheels y un poco por los avisos que estaban dando los diferentes reguladores frente a este tema y surgió el tema de, oye, ¿qué son las Algo Wheels y cómo funcionan y por qué están ahí? Son muy fáciles de entender. Cuando un gran inversor quiere meter una cantidad muy grande de capital en el mercado, imagínate que hay un gran inversor que quiere comprar oro, que quiere comprar cualquier tipo de producto, ¿no? Cualquier tipo de acción de una compañía, o incluso quiere comprar pues, de dólares a euros, o cualquier tipo de gran comprador que normalmente suelen tener volúmenes de compra enormes, bastante grandes. Lo que se utiliza para poder trabajar con esos volúmenes de compra son lo que se llaman las algo wheels. Las algo wheels lo que hacen es que esa gran cantidad, ese volumen tan grande, lo dividen en trocitos y van haciendo compras progresivas, compras más o menos orientadas al mercado, buscando siempre el mejor precio del mercado. ¿Por qué? Porque si entrase ese gran inversor, entrase con ese capital entero en la compra de ese activo, probablemente haría un desbalance enorme, o sea, haría un movimiento muy brusco del mercado y la gente no quiere que ocurra eso, ¿vale? O sea, es decir, lo que quieren es... Oye, que esto vaya subiendo de forma progresiva y demás, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar también precios ventajosos. Es decir, tú empiezas con un activo que vale 10 y empiezas a comprar, a comprar, a comprar, poquito a poco va subiendo ese valor del activo porque está haciendo una compra. Si entrases de golpe, entraría muy fuerte. Pues si lo haces de esta forma tranquila, va haciendo una compra pequeña. Para de comprar, el precio se reduce, vuelve a comprar, entonces siempre va consiguiendo, intentando buscar ese tipo de algo wheels, van intentando buscar el mejor precio para cada paquetito del mercado, para esos paquetitos que están generando en el mercado, para que puedan comprar mejor precio y pueda tener una rentabilidad determinada, ¿no? Esos son las algo wheels y son totalmente lícitas y existen en el mercado hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que en función de la regulación de cada área, o sea, Europa tiene una regulación, Asia tiene otra regulación, Estados Unidos o América tiene otra regulación, en general América, no solamente Estados Unidos, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe una serie de puntos grises un poco oscuros, ¿vale? Donde no se sabe qué puede pasar. Y cuando digo eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se pueden definir algún tipo de manipulaciones que no estén reguladas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunas de ellas. ¿Qué es lo que pasaría en algunos de los casos de... Por ejemplo, una de esas regulaciones es la que se llama el spoofing. Entonces, el spoofing, ¿qué es lo que hace? Básicamente es que el Algo Wills introduce órdenes de compra y de venta para manipular el precio, para que el precio suba, pero esas órdenes de compra y de venta nunca se ejecutan, ¿vale? Es decir, nunca se han trabajado para poder ejecutarlas. Eso ahí existe una parte legal que controla eso, que puede caer en un cierto sesgo complicado de controlar legalmente, ¿no? Entonces hay un punto en el que lo que es el spoofing, que se haga de forma constante ese tipo de temas para hacer esa manipulación de mercado, es lo que sería un poco oscuro, ¿no? Que dependiendo de la legislación que tenga, pues es más o menos apta, ¿no? En Europa, por ejemplo, eso no sería apto, ¿no? No sería legal. Eso sería lo que es el spoofing como tal. Luego, por ejemplo, tenemos otro tema que es fraccionamiento de órdenes, ¿no? O sea, si, digamos, el fraccionamiento de órdenes es 100% legal y se usa no para comprar el activo, sino para manipular el precio, pues también puede ser ilegal en algunos ámbitos, ¿no? Y ahí es donde no hay una claridad en ese punto, ¿no? Otro de este tipo de prácticas, que pueden ser ahí gris oscuro, oscuro, puede ser, por ejemplo, lo que se llama el pinging, ¿no? El pinging es como lo que haces cuando haces un ping, ¿no? El lanzamiento, por ejemplo, en lo que mucho el tema de marketing, ¿no? Se hace un ping para probar a ver qué solución hay, ¿no? Qué posibles retornos del mercado te está dando. Entonces, este tipo de temas, el pinging dentro del ámbito algo trading, o el ámbito trading en general, pero bueno, algorítmico, efectivamente, lo que hace es que si tú tienes una orden de 100, que es una orden dentro de una orden de 1 millón, y tú tienes ahí una orden de 100, que es una pequeña fracción de eso que vas a poder ir invirtiendo, puedes tomar pequeñitos trocitos de esa fracción y hacer envíos o compras y ventas
de fracciones de 0,1. ¿Vale? ¿Para qué? Para identificar cuál es la fuerza del mercado, pero sin desvelar tu posición. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento que hay un comprador que dice, parece que aquí está entrando capital, voy a entrar, por ejemplo, en largo, y tú lo que haces es esperar para que la orden sea en corto, ¿no? Y ya entras con mucho más capital para hundir la posición. Por ejemplo, eso pues también es una práctica muy, o sea, que también le llaman en algunos casos microliquidez, generación de microliquidez, pero bueno, eso también pues es problemático, ¿no? Eso es otra de las cosas problemáticas. Otro de los puntos que suele generar mucha controversia es lo que se llaman los dark pools o piscinas oscuras, o órdenes ocultas, que es básicamente cuando, imagínate que dos grandes compradores, o tres o cinco, quieren hacer una operación pero que no se entere el mercado, ¿no? Es muy parecido a lo que pasa cuando, por ejemplo, un gran holder de inmuebles quiere sacar un inmueble grande a un mercado, ¿no? Imagínate que es un propietario de 100 grandes inmuebles, que son edificios muy grandes, y normalmente nunca lo saca al mercado poniendo un cartel de se vende, o sea, sino que lo que hace es que empieza a trabajar con profesionales del sector, que son gente pues, en el ámbito de inversión inmobiliaria o demás, y lo que hace es buscar gente que quiera comprarlo y que esa operación se hace prácticamente sin que nadie se entere que ha habido un cambio de manos, ¿no? Entonces, ese tipo de temas también se puede hacer mucho en el tema de acciones, ¿no? Imagínate que tú, por lo que sea, tienes unas acciones en una compañía muy grande, tiene 1 millón de acciones en la compañía y tú, por lo que fuera, en su momento compraste 250.000 de acciones. Y ahora quieres desprenderte de 125.000, del 50%. Entonces, tú no quieres sacarlo al mercado, esa venta, porque esa venta haría que el precio probablemente se cayera. ¿Vale? Entonces podría ser entendido como una manipulación de mercado. Entonces, para que no ocurra eso, tú lo que haces es una especie de acuerdo, pues a lo mejor con otros tres o cuatro grandes compradores que quieren comprártelo, y tú lo que haces es la venta como en privado, digamos, ¿no? Este tipo de temas en algunos sitios está más o menos regulado, pero normalmente no es transparente. ¿Vale? Entonces, el tema es, de hecho, hay algunas plataformas muy avanzadas de institucionales, ámbito institucional, yo he conocido alguna, incluso alguna de las más conocidas en cripto que están ahora y que he tenido la suerte de estar hablando con los dueños y demás, y ellos ya identifican cuando se están produciendo estas dark pools, sobre todo, por ejemplo, en el mundo cripto, ¿no? Cuando tú, imagínate que hay uno que tiene, yo qué sé, por poner una cantidad, 100.000 bitcoins y quiere vender 20.000 y no quiere sacarlos al mercado, porque si saca esos 20.000 al mercado es como una ballena que los tira, ¿no? Que saca a la venta, que prefiere hacerlo de una forma más privada, ¿no? Pues eso es lo que se llama las dark pools. Entonces ahí puede haber puntos en los que esa falta de visibilidad pues dé lugar esa falta de transparencia dé lugar a que esa falta de transparencia como tal tenga puntos muy grises dentro de la legalidad, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, hay otras dos cosas que se suelen ocurrir mucho. Una que es, por ejemplo, lo que llaman la información asimétrica. La información asimétrica es decir, sabes que la información privilegiada es ilegal, pero la información asimétrica no. Entonces, la información privilegiada puede ser, por ejemplo, oye, yo sé que la compañía donde yo trabajo va a sacar unos resultados tremendos porque soy el director financiero, director de lo que sea, pero sé que va a sacar unos buenos resultados, y yo antes de que se publiquen los resultados compro un mogollón de acciones, ¿no? Porque en el momento que se publiquen los resultados yo estimo que va a crecer y voy a ganar mucho dinero, ¿no? Eso es ilegal, ¿vale? Porque es información privilegiada que tú tienes. Pero puede existir la información asimétrica, que es siempre y cuando tú tengas toda la información del mercado disponible, habitual, tú puedes interpretar en función de otros puntos que no son específicamente de mercado, que no son específicamente técnicos de mercado, que puede haber un movimiento alcista o bajista en función de lo que tú estás viendo. Por ejemplo, imagínate que tienes una empresa que tiene mucho éxito y va a sacar una de estas tecnológicas súper grandes, que va a sacar un producto nuevo. Tú ya has escuchado que ese producto está en el mercado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor marketing pues, se ha dedicado a testar el mercado, a ver si tenía interés o no el mercado en ese producto específico. Y entonces tú identificas que ese parece que es un producto que están llevando adelante y que puede traer un buen resultado para la compañía, ¿no? Pues entonces, y tú tienes acceso a la compañía que tiene todo el mundo, o sea, los accesos de los datos que tiene todo el mundo, pero identificas que ha habido movimientos que puedes incorporar tú dentro de tu análisis y que te puede identificar que después de que se publiquen los resultados de la compañía pueden ir bien, ¿no? Entonces, la información asimétrica está rayando muchas veces, dependiendo de cómo se interprete, rayando con la información privilegiada.
Entonces es muy difícil tener en cuenta ese factor. Y luego, bueno, hay otras prácticas. Por ejemplo, bueno, hay una que es de las más fuertes, que es el trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia, sabes que tú puedes hacer operaciones en un segundo, a lo mejor hacen 1000 operaciones, o sea, una velocidad tremenda de cálculo y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que tú puedes utilizarlo porque tienes un interés en comprar y vender ese activo o puedes utilizarlo para manipular un mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen los problemas. En Asia, por ejemplo, ahora se ha súper penalizado ese tema, con lo cual casi que han echado a los operadores de alta frecuencia de mercado, los ha limitado muchísimo el tipo de operaciones y tal. Y entonces, bueno, pues aquí es donde surge todo este tipo de temas. Todo este tipo de historias que además son cosas que ya te suenan, o sea, que no son, vamos a decir, desconocidas para el mercado, ¿no? Y que lo habitual es que ocurran, ¿no? Y que además cuando tú trabajas en trading algorítmico basado pues, a nivel estadístico, matemático, tú estás acostumbrado a trabajar con los resultados de estos movimientos que pueden existir, o sea, decir, de hecho, tus indicadores, tus análisis ustedes demás suelen basarse en movimientos que generan este tipo de prácticas. Digamos que la realidad es que ese tipo de prácticas tienen como la parte blanca, la parte gris y la parte negra, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se utilice y quién la utilice y de qué forma la utilice, pues puedes entrar en un oscurantismo determinado o puedes entrar en una práctica ilícita. Y en ese caso, las ruedas algorítmicas es lo que se comenta que, por ejemplo, en Europa están permitidas, pero tiene que existir una transparencia, que además es una transparencia por parte del comprador. O sea, el que está haciendo la compra es el que tiene que reportar y decir, oye, mire, esto es todo lo que ha pasado, así como yo he comprado, como yo he vendido, como yo tal, yo no tenía información privilegiada, yo no tal, yo lo hacía todo así. Entonces, sin embargo, en otras zonas como América o como Asia, las ruedas algorítmicas existen, pero no están ni reguladas. O sea, es decir, con lo cual no tienen tampoco por qué existir. ¿Por qué? Porque además muchas de estas prácticas son prácticas de parte del vendedor, no del comprador. Entonces el vendedor no tiene ni que reportarlas. Entonces ahí es donde surge todo este tema que se hablaba el otro día en la noticia, ¿vale? O sea, decir que ahí hay algo que se puede estar, o sea, decir, sabes que ahora todo el tema algorítmico entra muy fuerte, ya cada vez los operadores van a ir más hacia el mundo algorítmico y todo esto hace que de pronto pues haya muchos operadores o sea, una de las cosas que aporta el mundo algorítmico es la reducción del coste, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, si los CFDs tienen un coste determinado y tú tienes posibilidad de operar tanto en CFDs como en futuros como en ETFs, pues a lo mejor te interesa más operar en futuros porque es que el coste que te va a suponer la operación en un futuro es mínima en comparación con la que te va a suponer un coste de un CFD. Ese tipo de operadores se ven afectados con todo este tipo de movimientos porque a ti, a efectos de operar con un CFD de forma algorítmica o con un futuro de forma algorítmica es lo mismo, o sea, es decir, prácticamente no tiene grandes diferencias, pero desde el punto de vista de las comisiones no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente prefiere irse donde menos comisiones le cobran. Y entonces eso está haciendo que los operadores que tienen un volumen de comisiones grande, pues no puedan enfrentarse a ciertos aspectos de mercado. ¿Por qué antes lo hacían? Porque antes tenían un impacto publicitario muy fuerte y había una inversión publicitaria muy fuerte que en los últimos años se ha ido recortando bastante por parte de los reguladores, ¿vale? Entonces, ese es un poco el resumen de todo este tema. Entonces, se junta todo un poco. Entonces, normalmente cuando hay grupos de estos súper fuertes, ¿no? Que generan un gran beneficio a través de CFDs o otro tipo de activos, y de pronto ahí se ven los beneficios recortados, no digo pérdidas, no digo que haya pérdidas, digo que se ven los beneficios recortados, pues tienden a buscar esos beneficios en otro tipo de ámbitos, ¿no? Y puede ser utilizando este tipo de prácticas en algunos casos, no digo que sea así, ¿vale? Sino que puede ser y es donde se ha puesto un poco el cuidado, oye, cuidado que aquí puede haber manipulaciones y hay que... Entonces, bueno, yo lo que creo que el futuro va a ser que va a haber una regulación mayor, se va a empezar a trabajar una regulación mayor. Regulación o transparencia, no lo sé, pero va a haber una transparencia mayor como mínimo, y regulación probablemente también, y eso va a hacer que bueno, pues que los operadores tengan que trabajar
pues que haya muchos que desaparezcan, o sea, empezarán a desaparecer los que no son, digamos, eficientes como para adaptarse a un nuevo mercado o se reconvertirán hacia otro tipo de productos que busquen tener mayor eficiencia en el mercado y que busquen manejar mayores volúmenes, ¿no? Eso sería un poco la idea. Bueno, espero no haberte aburrido mucho con esta historia y desde aquí te envío un abrazo muy grande y, por favor, suscríbete, no se te ocurra no suscribirte, suscríbete y hazlo ahora porque estamos acabando el vídeo y si no, pues no sé cuándo lo vas a hacer, ¿vale? Un abrazo, hasta luego. On the screen shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated, success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.